el reencuentro inesperado que cambió para siempre la vida de dos ancianos. La vida tiene una forma cruel de jugar con nuestros destinos. A veces, los secretos más oscuros permanecen enterrados durante décadas, carcomiendo el alma de quienes los guardan. Esta es la historia de Carmen y Roberto, dos ancianos brasileños cuyas vidas estuvieron marcadas por una separación brutal hace más de 50 años. Lo que van a escuchar no es solo una historia de amor, es la confesión más perturbadora sobre cómo una decisión puede destruir vidas enteras y cómo el destino, en su infinita crueldad, decide cobrar todas las deudas pendientes cuando menos lo esperamos. Carmen tenía 72 años cuando su mundo se desplomó por segunda vez en su vida. Roberto tenía 75 años cuando descubrió que todo lo que creía saber sobre su pasado era una mentira construida sobre lágrimas y silencio. Prepare su corazón, porque lo que van a escuchar desafiará todo lo que creen saber sobre el amor, la culpa y la redención en la vejez. El secreto enterrado. Las calles de Copacabana en Río de Janeiro han visto pasar miles de historias, pero pocas tan sombríamente persistentes como la de Carmen Almeida. Su apartamento del 5º piso en la Rúa Barata Ribeiro se había convertido en una prisión voluntaria donde los recuerdos se pudren lentamente como fruta olvidada. Cada mañana, a las 6 en punto, Carmen se levantaba con el peso de 72 años, aplastando sus huesos artríticos. Pero no era solo la edad lo que la consumía desde adentro. Era el secreto. Ese secreto maldito que había carcomido su alma durante 52 años, 3 meses y 16 días exactos. La rutina era su único escape de la locura. Café negro, sin azúcar, como le gustaba a él. Siempre preparaba 2 tazas, aunque la segunda quedara fría e intacta sobre la mesa de la cocina. Un ritual macabro que repetía religiosamente desde 1971, el año en que su mundo se desintegró. Carmen había sido una mujer hermosa. Las fotografías amarillentas desperdigadas por el apartamento así lo confirmaban. Cabello negro como la noche, ojos verdes que prometían 1000 aventuras y una sonrisa que había enamorado al hombre equivocado en el momento más equivocado posible. Era 1971. Brasil vivía bajo la sombra oscura de la dictadura militar y Río de Janeiro bullía con una mezcla tóxica de miedo y rebelión. Carmen tenía apenas 20 años cuando conoció a Roberto Silva en una fiesta universitaria en Ipanema. Él estudiaba ingeniería, ella literatura. Él venía de una familia conservadora de Niterói. Ella era hija de inmigrantes italianos que habían llegado con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno de sueños. Lo que comenzó como una mirada coqueta en esa fiesta se transformó rápidamente en una pasión desenfrenada que los consumía. Roberto era todo lo que Carmen no sabía que necesitaba. Inteligente, ambicioso, con esa masculinidad áspera que la hacía sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. Durante 8 meses vivieron un amor intenso y clandestino. Se encontraban en hoteles baratos de Santa Teresa, hacían el amor con la desesperación de quien sabe que cada encuentro podría ser el último. Roberto le susurraba promesas al oído mientras la poseía con una urgencia que la dejaba temblando de placer y miedo. Pero Brasil en 1971 no era un país para amores libres. Las familias conservadoras tenían planes muy específicos para sus hijos, y Roberto ya estaba comprometido desde los 18 años con María José, la hija de un coronel del ejército. Un arreglo conveniente que aseguraba el futuro económico y social de ambas familias. Carmen lo sabía. Roberto nunca se lo ocultó. Pero el amor joven es ciego y sordo a las realidades crueles del mundo adulto. Ella creía que el amor sería suficiente para vencer las convenciones sociales. Se equivocó trágicamente. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal
Llegó en marzo de 1972. Carmen había faltado 2 veces a su período menstrual. Las náuseas matutinas la dejaban doblada sobre el inodoro de su pequeño apartamento estudiantil, vomitando bilis y terror. Cuando finalmente reunió el coraje para hacerse la prueba, el resultado confirmó sus peores miedos. Estaba embarazada. La noche que se lo contó a Roberto fue la última vez que lo vio como el hombre que amaba. Se encontraron en su lugar habitual, una pequeña pensión cerca del barrio de Lapa. Carmen había preparado un discurso. Había imaginado 1000 formas de darle la noticia, pero cuando lo vio entrar por esa puerta, las palabras salieron atropelladas y desesperadas. Roberto la miró como si fuera un fantasma. Su rostro se transformó en una máscara de horror y pánico. No hubo abrazos, no hubo promesas de que todo estaría bien, solo hubo silencio. Un silencio tan denso que Carmen sintió como si el aire de la habitación se hubiera vuelto tóxico. «No puedo», fueron las únicas palabras que Roberto logró articular después de una eternidad. «Mi familia, el compromiso, no puedes entender lo que esto significa para mí». Carmen sintió como si le hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas, pero lo peor aún estaba por llegar. Roberto sacó su billetera y puso 500 cruzeiros sobre la mesa, dinero para solucionar el problema, como él lo llamó con esa frialdad que Carmen nunca le había conocido. «Conozco a alguien», murmuró sin mirarla a los ojos. «Una mujer en Tijuca. Dice que es seguro. Nadie tiene que saber nunca que esto pasó». Esa fue la primera vez que Carmen sintió el peso aplastante de la traición. No solo Roberto la estaba abandonando, sino que le estaba pidiendo que destruyera la única parte de él que ella podría conservar para siempre. «¿Y si no quiero hacerlo?», preguntó con una voz que sonaba ajena a sus propios oídos. Roberto finalmente la miró. En sus ojos ya no había rastro del hombre apasionado que la había amado durante 8 meses. Solo había miedo, cobardía y una frialdad que la dejó helada hasta los huesos. «Entonces estarás sola», dijo levantándose de la cama. «Mi casamiento es en 2 meses. Si decides conservarlo, nunca existimos, nunca me conociste, nunca existió nada entre nosotros». Carmen permaneció sentada en esa cama sórdida durante horas, después de que Roberto se fuera. Los 500 cruzeiros seguían sobre la mesa como una bofetada silenciosa. Fuera, Río de Janeiro continuaba con su vida nocturna, ajena al hecho de que en esa pequeña habitación, el corazón de una mujer se estaba desintegrando pedazo por pedazo. 3 días después, Carmen tomó la decisión que la perseguiría durante el resto de su vida, pero no fue la decisión que Roberto esperaba. En lugar de buscar a la mujer de Tijuca, Carmen empacó sus pocas pertenencias y desapareció de Río de Janeiro. Se fue a São Paulo, a casa de una tía soltera que la recibió sin hacer preguntas incómodas. Allí, en el anonimato de una ciudad que no conocía, Carmen dio a luz a un niño el 12 de noviembre de 1972. Lo llamó Miguel, como su abuelo italiano. Tenía los ojos de Roberto y las manos pequeñas y perfectas que Carmen besaba cada noche antes de dormirlo. Durante 3 meses, Carmen vivió la maternidad más intensa y desesperada de su vida. Amaba a ese bebé con una ferocidad que la asustaba, pero sabía que no podía quedárselo. Era 1972. Una mujer soltera con un hijo bastardo no tenía futuro en Brasil. Su tía se lo recordaba diariamente con esa crueldad característica de quienes se creen salvadores. Carmen tenía 20 años, no había terminado sus estudios, no tenía trabajo ni familia que la apoyara. Mantener al bebé significaría condenarlo a una vida de pobreza y estigma social. Así que Carmen tomó la segunda decisión más devastadora de su vida. Dio a Miguel en adopción a una familia rica de São Paulo.
Los Mendoza eran una pareja de abogados sin hijos que habían estado esperando durante años. Le prometieron a Carmen que Miguel tendría la mejor educación, las mejores oportunidades, una vida llena de privilegios que ella nunca podría ofrecerle. El día que entregó a Miguel, Carmen sintió como si le estuvieran arrancando una parte de su alma. El bebé lloraba en brazos de su nueva madre, mientras Carmen firmaba los papeles con manos temblorosas. Fue la última vez que vio a su hijo. Carmen regresó a Río de Janeiro 6 meses después, pero ya no era la misma mujer. Algo en ella se había roto irreparablemente. Se inscribió en otra universidad, terminó su carrera de literatura, consiguió trabajo como profesora de secundaria. Vivía como un fantasma, funcionando apenas lo suficiente para sobrevivir. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Cada 12 de noviembre, el cumpleaños de Miguel, Carmen se encerraba en su apartamento y bebía hasta perder la conciencia. Era su forma de conmemorar la pérdida más grande de su vida. Durante 50 años, Carmen siguió la pista de Miguel desde las sombras. Supo que se había convertido en un médico exitoso, que se había casado, que tenía hijos propios, pero nunca se atrevió a buscarlo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría por qué lo había abandonado? Mientras tanto, Roberto se casó con María José como estaba planeado. Carmen siguió su vida a través de los periódicos sociales. Supo que había tenido 3 hijos, que se había convertido en un ingeniero próspero, que vivía una vida aparentemente perfecta en Niterói. Lo que Carmen nunca supo, lo que no podía imaginar en sus peores pesadillas, es que Roberto había pasado cada día de los últimos 50 años preguntándose qué había pasado con ella y con el bebé, que su matrimonio había sido una farsa sostenida por las apariencias, que cada noche, cuando María José dormía a su lado, Roberto miraba el techo y se odiaba por la cobardía que había mostrado esa noche en la pensión del APA. Pero el destino, en su infinita crueldad, aún tenía cartas por jugar en esta historia siniestra. La viudez que lo cambió todo Niterói, 3 años antes del reencuentro. Roberto Silva, ahora con 72 años, se despertó una mañana de abril para encontrar a María José fría e inmóvil a su lado. El infarto había sido silencioso, como toda su vida matrimonial. 50 años de convivencia terminaron sin lágrimas, sin palabras de despedida, sin la oportunidad de confesar los fantasmas que habían habitado entre ellos durante décadas. El funeral fue una ceremonia perfecta, como todo lo que había rodeado su matrimonio. Flores caras, discursos emotivos de familiares y amigos, lágrimas apropiadas para la ocasión. Roberto interpretó su papel de viudo desconsolado con la misma perfección con la que había interpretado el papel de esposo devoto durante medio siglo. Pero cuando la última persona se fue de su casa, cuando se quedó solo con el silencio y los recuerdos, Roberto sintió algo que no había experimentado en décadas. Alivio. Un alivio terrible y culposo que lo llenó de una vergüenza aún mayor que la que había cargado todos esos años. Porque la verdad que nunca se atrevió a confesar ni siquiera a sí mismo, es que Roberto nunca había amado realmente a María José. Había sido un esposo responsable, un padre dedicado, un proveedor exitoso. Pero su corazón había permanecido congelado desde esa noche de marzo de 1972, cuando abandonó a Carmen en esa pensión sórdida. Los primeros meses de viudez fueron un infierno diferente pero igualmente devastador. Roberto se hundió en una depresión profunda que lo consumía desde adentro. No salía de casa, no hablaba con nadie, apenas comía. Sus 3 hijos, ya adultos y con familias propias, comenzaron a preocuparse seriamente por su estado mental. Carlos, el mayor, fue el primero en sugerir que tal vez era hora de considerar una residencia geriátrica. «Papá, ya no puedes cuidarte solo.
le decía con esa condescendencia involuntaria de los hijos que ven a sus padres convertirse en niños otra vez. Hay lugares muy buenos, con actividades, gente de tu edad. Serías más feliz. Roberto escuchaba estas conversaciones como si estuvieran hablando de otra persona. ¿Felicidad? Esa palabra había sido eliminada de su vocabulario décadas atrás. Existía, funcionaba, cumplía con sus obligaciones. ¿Pero felicidad? Eso era algo que había muerto en una pensión de Lapa hace 50 años. Pero los hijos insistían. Ana, su única hija, le traía folletos coloridos de residencias de lujo. Mira, papá, tienen piscina, biblioteca, hasta clases de danza. Podrías conocer gente nueva, tal vez encontrar una compañía. La idea de encontrar una compañía le resultaba grotesca a Roberto. ¿Cómo explicarles a sus hijos que había perdido la capacidad de amar el día que traicionó al único amor real de su vida? ¿Cómo decirles que cada mujer que había conocido en los últimos 50 años era medida contra el recuerdo de Carmen Almeida y todas salían perdiendo? Porque Roberto nunca había olvidado a Carmen. Durante su matrimonio había fantaseado miles de veces con buscarla, con pedirle perdón, con preguntarle qué había pasado con el bebé. Pero la cobardía que había mostrado a los 22 años se había convertido en una compañera permanente. ¿Y si ella lo odiaba? ¿Y si había rehecho su vida? ¿Y si había hecho lo que él le pidió esa noche terrible? Los años pasaron y la fantasía se volvió obsesión. Roberto contrató detectives privados 3 veces en 4 décadas. Siempre con la excusa de que necesitaba encontrar a una vieja amiga de la universidad para una reunión de exalumnos. Los investigadores le dieron pistas. Carmen había vuelto a Río, era profesora, vivía sola en Copacabana. Pero nunca tuvo el coraje de dar el paso final. Ahora, a los 75 años, viudo y enfrentando la posibilidad de terminar sus días en un asilo, Roberto sintió por primera vez en décadas algo parecido a la urgencia. Ya no tenía tiempo para la cobardía. Si iba a morir con algún tipo de paz interior, tenía que enfrentar los demonios que había estado alimentando durante medio siglo. Fue por eso que esa mañana fatídica de septiembre, Roberto se levantó con una determinación que no había sentido en años. Se afeitó cuidadosamente, se puso su mejor traje, y tomó la barca de Niterói a Río de Janeiro. Tenía una misión: ir al banco donde Carmen había trabajado según el último informe del detective hace ya 10 años. No tenía un plan específico. Tal vez ella ya no trabajaba ahí. Tal vez había muerto. Tal vez había encontrado la felicidad que él nunca pudo ofrecerle. Pero tenía que intentarlo. La alternativa era morir ahogado en el arrepentimiento y la culpa. Lo que Roberto no sabía es que Carmen había dejado su trabajo como profesora años atrás, pero mantenía su cuenta en ese mismo banco de toda la vida. Tampoco sabía que ella tenía la costumbre de ir cada viernes por la mañana a revisar sus finanzas magras de jubilada. Y definitivamente no sabía que el destino, después de 52 años de separación cruel, había decidido que era hora de que ambos enfrentaran las consecuencias de las decisiones que habían tomado cuando eran jóvenes y estúpidos y creían que el tiempo era infinito. La ironía más cruel de todas era que Roberto había pasado 50 años odiándose por su cobardía, mientras Carmen había pasado el mismo tiempo odiándose por su orgullo. Ambos habían construido prisiones perfectas con sus propias manos, y ahora, cuando ya casi no quedaba tiempo, el destino les estaba ofreciendo una última oportunidad de redención, o de destrucción final, porque algunas heridas son tan profundas que el tiempo no las cura, solo las hace más peligrosas. El reconocimiento imposible. Viernes, 15 de septiembre de 2023, 10:47 de la mañana. Banco do Brasil, sucursal de Copacabana.
El aire acondicionado luchaba inútilmente contra el calor sofocante de Río de Janeiro, creando esa atmósfera artificial que hace que todos se sientan ligeramente incómodos, como si estuvieran respirando aire prestado. Carmen Almeida estaba en la fila número 3, sosteniendo su bolsa de cuero gastado contra su pecho como un escudo protector. A los 72 años, había desarrollado esa postura defensiva común en las mujeres que han vivido demasiado tiempo solas. Hombros ligeramente encorvados, mirada esquiva, la expresión de alguien que prefiere ser invisible. Roberto Silva entró al banco exactamente a las 10:52. Llevaba traje gris, zapatos lustrados, el pelo blanco peinado hacia atrás como había hecho durante los últimos 30 años. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su número de fila. 75 años de vida le habían enseñado que algunos momentos son irrevocables, y tenía la extraña sensación de que estaba a punto de vivir uno de ellos. La fila avanzaba con esa lentitud burocrática típica de Brasil. Roberto se ubicó detrás de una mujer mayor, pequeña, con una blusa azul desteñida y el pelo gris recogido en un moño simple. Había algo familiar en la forma en que mantenía sus hombros, algo que le generó una incomodidad inexplicable en el estómago. Carmen sintió que alguien la observaba. Era una sensación que había desarrollado después de décadas de vivir sola. Esa conciencia animal que te alerta cuando alguien está prestando demasiada atención a tu presencia. Se giró ligeramente y vio a un hombre mayor mirándola con una intensidad que la perturbó. Sus ojos se encontraron durante exactamente 3 segundos. 3 segundos que contenían 52 años de separación, dolor, arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Carmen sintió como si el suelo del banco se abriera bajo sus pies. El rostro del hombre había cambiado, por supuesto. Las arrugas, el pelo blanco, los lentes que no tenía en su juventud. Pero los ojos, esos ojos verde oscuro, que la habían mirado con pasión en hoteles baratos de Santa Teresa, que la habían mirado con horror cuando le contó del embarazo, que la habían mirado con frialdad cuando la abandonó en esa pensión. Roberto sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El tiempo se plegó sobre sí mismo de manera imposible. Por un momento vio a Carmen a los 20 años, hermosa, vibrante, llena de vida y amor por él. Pero inmediatamente la realidad se impuso con brutalidad. Esta era Carmen a los 72 años, marcada por décadas de una soledad que él había causado. «Carmen», murmuró Roberto, y su voz sonó como papel arrugado. Ella se giró completamente, ya sin poder fingir que no lo había reconocido. Su cara había perdido todo color. «Roberto». No fue una pregunta, fue una confirmación fría y terrible de que los fantasmas del pasado a veces cobran vida en las filas de los bancos. Las personas alrededor continuaban con sus trámites, ajenas al hecho de que 2 vidas estaban colisionando de la manera más brutal posible. Carmen sintió que las piernas no la sostenían. Roberto extendió instintivamente la mano para ayudarla, pero ella retrocedió como si su toque fuera venenoso. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carmen con una voz que sonaba como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 30 segundos. «Yo vivo en Niterói. Vengo a Río de vez en cuando para... Roberto se dio cuenta de que no tenía una respuesta coherente. No podía decirle que había estado buscándola durante décadas. No podía confesarle que había ido específicamente a ese banco esperando encontrarla. Carmen lo miró con esos ojos verdes que ya no brillaban como antes, pero que mantenían esa inteligencia cortante que él recordaba. «Sigues siendo un mentiroso terrible, Roberto». La acusación cayó entre ellos como una bomba silenciosa.
Porque Carmen tenía razón. Roberto nunca había sido bueno para mentir, y ahora, 50 años después, seguía siendo igual de transparente. «Necesito hablar contigo», dijo Roberto, y su voz sonaba desesperada incluso para sus propios oídos. «No tienes nada que decirme que me interese escuchar», respondió Carmen, pero su voz temblaba de una manera que contradecía sus palabras. La fila avanzó. Carmen fue llamada a la ventanilla número 5. Roberto vio cómo realizaba su trámite con manos temblorosas, cómo firmaba papeles sin leerlos realmente, cómo su atención estaba completamente fragmentada por el shock del encuentro. Cuando Carmen terminó, Roberto la esperaba junto a la salida del banco. Ella intentó pasar de largo, pero él le bloqueó el paso suavemente. «Por favor», dijo Roberto, «solo 10 minutos. Hay cosas que necesito saber». Carmen lo miró con una mezcla de dolor y rabia que había estado fermentando durante 5 décadas. «Cosas que necesitas saber después de 50 años, después de lo que me hiciste, lo que te hice». Roberto sintió una chispa de la indignación que había mantenido enterrada durante tanto tiempo. «Tú desapareciste. Te busqué por meses. Pregunté a todos tus amigos. Fui a tu universidad». Carmen se rió, pero no había humor en su risa. Era el sonido que hace alguien cuando se da cuenta de que la realidad es aún más cruel de lo que había imaginado. «Me buscaste», repitió lentamente. «Me buscaste después de darme dinero para que matara a tu hijo. Me buscaste después de decirme que nunca habíamos existido». Roberto sintió como si ella acabara de abofetearlo en público. Porque tenía razón, por supuesto que tenía razón, pero la desesperación de 50 años lo había llevado a reescribir la historia en su mente, a convertirse en la víctima de una tragedia en lugar del perpetrador. «El bebé», murmuró Roberto, y su voz se quebró completamente. «¿Qué pasó con el bebé?» Carmen lo miró durante una eternidad. En sus ojos, Roberto vio décadas de dolor, de noches sin dormir, de decisiones imposibles tomadas en la soledad más absoluta. «¿Ahora te importa?», preguntó Carmen. «Después de 50 años, ahora quieres saber qué pasó con tu hijo». «Era mi hijo también», dijo Roberto, e inmediatamente se dio cuenta de lo patético que sonaba. «No», dijo Carmen, con una firmeza que lo dejó helado. «No era tu hijo era el conveniente. Tu hijo era el que tuviste con María José después de casarte 2 meses después de abandonarme». Roberto se dio cuenta de que Carmen sabía más sobre su vida de lo que él había imaginado. La idea de que ella había estado siguiendo sus pasos durante todos estos años le resultó igualmente reconfortante y aterradora. «Carmen, por favor, sé que cometí errores». «¿Errores?». Carmen se acercó a él, y Roberto pudo oler su perfume, el mismo que usaba 50 años atrás. «¿Le llamas errores a destruir la vida de una mujer de 20 años? ¿A abandonar a tu hijo?». «¿Dónde está?», preguntó Roberto con desesperación. «¿Dónde está nuestro hijo?». Carmen lo miró durante mucho tiempo. Roberto pudo ver la batalla que se estaba librando en su interior, la parte de ella que quería herirlo como él la había herido, y la parte que había mantenido vivo el amor durante todas estas décadas. «Café», dijo finalmente. «Hay un café a 2 cuadras de aquí. Te voy a contar exactamente qué pasó después de que me abandonaste. Pero vas a escuchar todo, cada detalle, cada decisión que tuve que tomar sola, cada noche que lloré por ti y por él». Roberto asintió, sin saber que estaba aceptando escuchar la confesión más devastadora de su vida. Caminaron hacia el café en silencio, 2 fantasmas del pasado que se habían materializado en plena Copacabana, cargando el peso de secretos que habían estado pudriéndose durante medio siglo. El café se llamaba Nostalgia, una ironía tan brutal que ninguno de los dos se atrevió a comentarla. Revelaciones que destrozaron todo el café. Nostalgia
Estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Solo algunas personas mayores desayunando tardíamente y un par de estudiantes universitarios que parecían estar saltándose clases. Carmen eligió una mesa en la esquina más alejada, un refugio donde pudiera desmoronarse sin espectadores si la conversación se volvía insoportable. Roberto pidió 2 cafés, sin consultarle, negro, sin azúcar, como recordaba que le gustaba. Carmen notó el detalle y sintió una punzada de algo que no sabía si era nostalgia o irritación. Algunos gestos sobreviven 5 décadas, aparentemente. Antes de que digas cualquier cosa, comenzó Carmen con una voz que había encontrado su fuerza después del shock inicial. Necesitas saber que durante 50 años te odié. Te odié con una intensidad que me asustaba. Hubo noches en que fantaseaba con encontrarte para hacerte pagar por lo que me hiciste. Roberto la escuchaba sin interrumpir, porque sabía que había perdido el derecho a defenderse décadas atrás. Pero también, continuó Carmen, hubo noches en que fantaseaba con que aparecías en mi puerta pidiendo perdón, diciéndome que habías sido un cobarde, que me habías buscado por todas partes. Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Esas fantasías eran peores que el odio, porque significaban que una parte de mí todavía te amaba, y odiarme por eso era más fácil que odiarte a ti. Roberto sintió como si cada palabra fuera una cuchilla diseñada específicamente para cortar las partes más vulnerables de su alma. Carmen, Cállate, dijo ella con una tranquilidad aterradora. Durante 50 años no tuve la oportunidad de decirte estas cosas. Ahora vas a escuchar. Carmen bebió un sorbo de café y Roberto pudo ver que sus manos ya no temblaban. Había encontrado una calma sobrenatural, como si hubiera estado ensayando este momento durante décadas. Después de que me abandonaste, me fui a São Paulo, a casa de mi tía Esperanza, la hermana soltera de mi madre. Ella me recibió, pero cada día me recordaba que era una carga, una vergüenza para la familia. Carmen hizo una pausa. Estuve 9 meses allí. 9 meses sintiéndome como un animal herido, escondido en una cueva. Roberto quiso interrumpir, quiso decir que había intentado encontrarla, pero la mirada de Carmen lo silenció. Nuestro hijo nació el 12 de noviembre de 1972. A las 3:47 de la madrugada, después de 14 horas de parto, pesó 3 kilos y 200 gramos. Tenía tus ojos, Roberto, exactamente tus ojos. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo se llama? Se llamaba Miguel, dijo Carmen, y la forma en que usó el tiempo pasado hizo que Roberto sintiera pánico. Como mi abuelo italiano. ¿Se llamaba? Carmen lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Lo tuve conmigo 3 meses. 3 meses fueron los más felices y los más desesperantes de mi vida. Lo amaba con una ferocidad que me dolía físicamente, pero sabía que no podía quedármelo. ¿Por qué no? Carmen se rió de nuevo con esa risa sin humor que Roberto estaba empezando a temer. Porque tenía 20 años, Roberto, porque no tenía dinero, ni familia que me apoyara, ni futuro, porque en 1973 una mujer soltera con un hijo bastardo era menos que nada en Brasil. Roberto sabía que ella tenía razón, pero la culpa lo estaba ahogando. Así que lo di en adopción, continuó Carmen con una voz que sonaba como si estuviera relatando los hechos de la vida de otra persona. A una familia rica de São Paulo, los Mendoza. Él se convirtió en Miguel Mendoza. Roberto sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su hijo había existido, había crecido, había vivido toda una vida de la que él no sabía absolutamente nada. ¿Dónde está ahora?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Carmen lo miró durante mucho tiempo antes de responder. ¿Realmente quieres saberlo, Roberto?
Porque una vez que te lo diga, ya no podrás volver a pretender que esto nunca pasó. Necesito saber. Miguel se convirtió en médico, cardiólogo, se especializó en el extranjero, en Estados Unidos. Se casó con una abogada llamada Patricia. Tuvieron 2 hijos, Sofía y Daniel. Carmen hizo una pausa. Tus nietos, Roberto. Roberto sintió como si le hubieran inyectado electricidad directamente en las venas. Tenía un hijo médico, tenía nietos que no conocía, tenía una familia entera de la que había sido excluido por su propia cobardía. ¿Lo conociste? ¿Volviste a verlo? Durante 50 años seguí su vida desde las sombras, admitió Carmen. Supe cuándo se graduó, cuándo se casó, cuándo nacieron sus hijos. Pero nunca me acerqué. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy la madre que te abandonó porque tu padre era un cobarde. La crueldad de sus palabras era quirúrgica, diseñada para cortar donde más dolía. Pero hay algo más, Roberto, algo que vas a odiar saber. Roberto sintió que ya no podía procesar más revelaciones devastadoras, pero Carmen continuó implacablemente. Miguel me buscó. Hace 5 años. Contrató investigadores, siguió pistas, movió contactos, me encontró. Roberto sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Su hijo había buscado a Carmen, su hijo la había encontrado, y él nunca había sabido nada. ¿Se conocieron? Nos vimos 3 veces, dijo Carmen, con una voz que ahora sonaba quebrada. La primera vez fue horrible. Él estaba lleno de rabia, de preguntas. Me gritó, me acusó de haberlo abandonado. Yo traté de explicarle. Pero ¿cómo explicas 50 años de dolor en una conversación? Carmen se limpió las lágrimas que habían empezado a caer sin que ella se diera cuenta. La segunda vez fue diferente. Él había pensado, había hablado con su esposa. Vino más tranquilo, más dispuesto a escuchar. Le conté todo, Roberto. Todo. Le conté sobre ti, sobre nosotros, sobre cómo me abandonaste cuando le dije que estaba embarazada. Roberto sintió una vergüenza tan profunda que le causó dolor físico. Su hijo sabía que él era un cobarde. Su hijo sabía exactamente qué clase de hombre era su padre biológico. Y la tercera vez, Carmen tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. La tercera vez fue para decirme que se estaba muriendo. El café alrededor de ellos continuaba con su ritmo normal, pero para Roberto el mundo se había detenido completamente. ¿Qué? Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos le dieron 6 meses. Carmen lo miró con ojos llenos de dolor. Eso fue hace 4 meses, Roberto. Roberto sintió como si alguien estuviera aplastando sus pulmones. Su hijo se estaba muriendo. Su hijo, al que nunca había conocido, se estaba muriendo, y él no tenía idea. Quería conocerte, continuó Carmen. En esa última conversación me preguntó sobre ti. Quería saber cómo eras, qué había sido de tu vida. Le dije que eras un cobarde, pero que había habido amor real entre nosotros. Le dije que probablemente habías pensado en él durante todos estos años. ¿Le dijiste dónde encontrarme? Carmen negó con la cabeza. No pude, porque significaría confesar que había estado siguiendo tu vida también durante todos estos años. Significaría admitir que nunca te olvidé completamente. Roberto se quedó en silencio, procesando el hecho de que su hijo se estaba muriendo sin conocerlo, mientras él había estado viviendo en la ignorancia más completa. ¿Dónde está ahora? En un hospicio en Barra da Tijuca. Patricia dice que le quedan semanas, tal vez días. Roberto se levantó de la mesa tan bruscamente que derramó su café. La realidad lo golpeó con fuerza devastadora. Tenía un hijo muriendo al que nunca había conocido, nietos de los que nunca había sabido, una vida entera de amor que se había perdido por su cobardía. «Tengo que verlo», dijo con desesperación. «Tengo que conocerlo antes de que...» Ahora,
Carmen lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Ahora quieres ser su padre, cuando se está muriendo, cuando ya no puede defenderse de ti como hizo conmigo. Carmen, por favor. ¡No!, gritó Carmen, y varias personas en el café se giraron a mirarlos. No tienes derecho. Perdiste ese derecho hace 50 años cuando me diste dinero para matarlo. Roberto se sentó de nuevo, sintiéndose completamente derrotado. Carmen tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero la desesperación de saber que su hijo se estaba muriendo lo estaba volviendo loco. «Hay algo más», dijo Carmen con voz más suave, y Roberto se preparó para otra revelación devastadora. «Miguel me pidió algo antes de morir. Me pidió que te encontrara y te dijera que te perdonaba, que entendía que eras joven y que tenías miedo y que no te guardaba rencor». Roberto rompió a llorar allí mismo, en medio del café Nostalgia, delante de la mujer que había amado y traicionado 50 años atrás. Lloró por su hijo moribundo, por los nietos que no conocía, por Carmen y todo el dolor que le había causado, por 50 años de cobardía y arrepentimiento. «Pero también me pidió otra cosa», continuó Carmen. «Me pidió que si alguna vez te encontraba, te dijera que quería conocer a sus nietos, que quería que ellos supieran que tenían otro abuelo». Roberto levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados de llorar. «¿Sofía y Daniel saben de mí?» Miguel les contó todo antes de enfermarse. Tienen 17 y 15 años. Están furiosos conmigo por haberlos abandonado, pero sienten curiosidad por ti. Roberto sintió una pequeña chispa de esperanza en medio de toda esa devastación. Sus nietos querían conocerlo. Tal vez no era demasiado tarde para todo. ¿Me llevarías a conocerlos? Carmen lo miró durante mucho tiempo. «Antes tengo que preguntarte algo, Roberto, y necesito que me respondas con honestidad completa, lo que sea. Durante todos estos años, ¿pensaste en nosotros? ¿En mí y en el bebé?» Roberto la miró directamente a los ojos. «Cada día, cada maldito día durante 50 años. Mi matrimonio fue una mentira, Carmen. Nunca amé a María José como te amé a ti. Nunca olvidé lo que habíamos tenido, nunca olvidé lo que hice. ¿Por qué no me buscaste?» «Porque soy un cobarde», admitió Roberto. «Porque tenía miedo de encontrarte y descubrir que me odiabas. Porque tenía miedo de saber qué había pasado realmente con el bebé. Porque era más fácil vivir con la incertidumbre que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho». Carmen asintió lentamente. Era la respuesta que esperaba, pero dolía escucharla confirmada. «Hay una condición», dijo finalmente, «la que sea. Si vamos a hacer esto, si vamos a conocer a nuestros nietos juntos, tiene que ser como lo que realmente somos, dos ancianos que cometieron errores terribles cuando eran jóvenes, pero que nunca dejaron de amarse completamente». Roberto la miró sin entender completamente lo que ella quería decir. «¿Qué estás proponiendo?» «Estoy proponiendo que pasemos el tiempo que nos queda tratando de reparar el daño que hicimos. Estoy proponiendo que seamos abuelos juntos. Estoy proponiendo...» Carmen hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «Estoy proponiendo que nos demos una segunda oportunidad». Roberto sintió como si el mundo hubiera empezado a girar de nuevo después de estar detenido durante 50 años. «¿Me estás pidiendo que...?» «Te estoy pidiendo que me acompañes a conocer a nuestros nietos. Te estoy pidiendo que visitemos juntos la tumba de nuestro hijo cuando muera. Te estoy pidiendo que pasemos los años que nos quedan tratando de ser las personas que deberíamos haber sido hace 50 años». Roberto extendió su mano temblorosa sobre la mesa. Carmen la miró durante mucho tiempo antes de tomarla. «¿Crees que es posible?», preguntó Roberto. «¿Crees que podemos reparar tanto daño?» «No lo sé», admitió Carmen. «Pero creo que se lo debemos a Miguel. Y creo que nos lo debemos a nosotros mismos.
Era el comienzo de la historia de amor más improbable y desesperada que dos personas pueden vivir. La historia de dos ancianos tratando de recuperar 50 años perdidos mientras se preparaban para enterrar al hijo que nunca conocieron juntos. El amor que desafió la muerte. El hospicio San Rafael, en Barra da Tijuca, tenía esa atmósfera aséptica y melancólica de los lugares donde la gente va a morir dignamente. Carmen y Roberto caminaron por los pasillos de mármol blanco tomados de la mano, como adolescentes aterrorizados enfrentando el momento más importante de sus vidas. Miguel estaba en la habitación 237. Patricia, su esposa, los esperaba afuera. Era una mujer de unos 50 años, elegante pero demacrada por meses de cuidar a su esposo moribundo. Cuando vio llegar a Carmen acompañada de un hombre mayor, supo inmediatamente quién era Roberto. «Así que tú eres el famoso cobarde», dijo Patricia sin preámbulos. No había maldad en su voz, solo cansancio infinito. «Miguel habla de ti constantemente, dice que te perdona, pero yo aún no sé si yo puedo». Roberto absorbió las palabras sin defenderse. Sabía que merecía mucho peor. «¿Cómo está?», preguntó Carmen. «Sedado para el dolor, pero consciente. Los médicos dicen que tal vez hoy, tal vez mañana». Patricia miró a Roberto con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Quiere conocerte, pero hay condiciones, las que sean. Nada de lágrimas sentimentales, nada de discursos sobre el arrepentimiento. Él no tiene fuerzas para consolarte por 50 años de culpa». Patricia abrió la puerta de la habitación. «Tienen media hora. Sus hijos llegan después de clases. Miguel Mendoza yacía en una cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban el fin de su vida. Había perdido mucho peso. Su piel tenía esa palidez cerosa de los enfermos terminales, pero sus ojos, los ojos de Roberto, mantenían una lucidez impresionante. Cuando vio entrar a Roberto, Miguel sonrió débilmente. «Así que finalmente decidiste aparecer». Roberto se acercó a la cama sin saber qué decir. «¿Cómo hablas con tu hijo moribundo cuando lo conoces por primera vez? Te pareces a mí cuando tenía tu edad», murmuró Miguel. «Carmen me mostró fotos». Roberto miró a Carmen con sorpresa. Ella se encogió de hombros. «He guardado todo durante 50 años. Todo. Siéntate», dijo Miguel señalando una silla junto a la cama. «Tenemos poco tiempo y muchas cosas de las que hablar». Roberto se sentó, notando que Carmen se quedaba de pie cerca de la ventana, dándoles espacio pero sin irse completamente. «Primero», dijo Miguel con voz débil pero firme, «quiero que sepas que no te odio. Estuve muy enojado durante mucho tiempo, pero cuando te tienes que morir joven, aprendes que el odio es un lujo que no puedes permitirte». Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero se las limpió rápidamente recordando las instrucciones de Patricia. «Segundo», continuó Miguel, «necesito que me hagas una promesa, lo que sea. Mis hijos van a necesitar un abuelo, no para reemplazar a los padres de Patricia, sino para tener esa conexión conmigo que se va a perder cuando yo muera». Miguel tosió violentamente antes de continuar. «¿Crees que puedes hacer eso?» Roberto asintió, incapaz de hablar. «Y tercero». Miguel miró hacia Carmen. «Necesito que cuides a Carmen. Ella sacrificó toda su vida por mí, y ahora que me voy, va a estar más sola que nunca». «Miguel», comenzó Carmen. «Cállate, mamá», dijo Miguel con una sonrisa débil. «Durante 50 años has sido la mujer más testaruda del mundo. Pero ahora tienes una segunda oportunidad de ser feliz, y si la desperdicias por orgullo, voy a volver como fantasma a perseguirte». A pesar de la tragedia del momento, Carmen se rió. Era la primera vez que Roberto la escuchaba reírse genuinamente en 50 años. «¿Te casarías con ella otra vez?», preguntó Miguel directamente a Roberto. La pregunta los tomó a ambos por sorpresa. Roberto miró a Carmen, que se había puesto completamente roja. «Miguel,
No puedes pedirle eso, comenzó Carmen. ¿Por qué no? Ustedes se amaron durante 50 años sin estar juntos. Ahora tienen la oportunidad de amarse estando juntos. Miguel tosió de nuevo. La vida es muy corta, y ustedes ya desperdiciaron la mitad de la suya. Roberto se levantó de la silla y caminó hacia Carmen. Tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Carmen Almeida, dijo con voz temblorosa, hace 50 años fui el peor cobarde del mundo. Te abandoné cuando más me necesitabas. Destruí nuestra familia. Desperdicié décadas que podríamos haber vivido juntos. Hizo una pausa. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que pasaré cada día que me quede tratando de ser el hombre que debería haber sido para ti. Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas. Roberto Silva, eres un idiota sentimental. ¿Eso es un sí? Es un sí condicional, dijo Carmen. Primero tenemos que conocer a nuestros nietos. Después tenemos que enterrar a nuestro hijo juntos. Y después veremos si realmente podemos vivir juntos sin matarnos. Miguel aplaudió débilmente desde la cama. Perfecto. Patricia puede ser testigo. Considérense comprometidos oficialmente. Patricia, que había estado escuchando desde la puerta, entró con una expresión que mezclaba diversión e incredulidad. ¿En serio van a planear un compromiso en el cuarto de hospicio de mi esposo moribundo? ¿Por qué no?, dijo Miguel. Es el lugar perfecto para recordar que el amor es más fuerte que la muerte. En ese momento llegaron Sofía y Daniel, los nietos que Roberto nunca había conocido. Sofía tenía 17 años, el pelo oscuro de Carmen y los ojos verdes de Roberto. Daniel tenía 15 y era la imagen exacta de Miguel cuando era joven. Así que tú eres el abuelo perdido, dijo Sofía sin preámbulos, con esa brutalidad honesta de los adolescentes. Supongo que sí, respondió Roberto. Papá dice que eres un cobarde, pero que nos vas a amar como él nos ama, dijo Daniel. Voy a intentarlo. Bien, dijo Sofía, porque mamá va a necesitar ayuda con nosotros cuando papá se muera, y la abuela Carmen es demasiado vieja para lidiar con adolescentes problemáticos. Carmen se acercó a sus nietos y los abrazó. Roberto observó la escena, su familia, la familia que había perdido por su cobardía, pero que ahora tenía una segunda oportunidad de conocer. Miguel murió 3 días después, rodeado de su familia completa por primera vez en su vida. En sus últimos momentos, tomó las manos de Carmen y Roberto y las puso una sobre la otra. Ahora son una familia real, murmuró antes de cerrar los ojos para siempre. El funeral fue una ceremonia extraña. Carmen y Roberto se presentaron como los padres biológicos de Miguel, enfrentando las miradas curiosas y los comentarios susurrados de los amigos y colegas del difunto. Patricia los defendió fieramente. Es complicado, pero es real. Miguel quería que estuvieran aquí. 3 meses después del funeral, Carmen y Roberto se casaron en una ceremonia pequeña en Copacabana. Sofía y Daniel fueron los padrinos. Patricia fue la testigo. El sacerdote, un hombre mayor que había visto todo tipo de historias humanas, comentó que nunca había casado a una pareja con una historia tan complicada. Padre, dijo Roberto, creo que las mejores historias de amor son siempre complicadas. Carmen se mudó al apartamento de Roberto en Niterói. Vendieron el apartamento de Copacabana y con el dinero establecieron un fondo de educación para Sofía y Daniel. Los nietos los visitaban cada fin de semana, llenando la casa con el ruido y el caos que había faltado durante décadas. No fue fácil. Carmen y Roberto habían vivido solos demasiado tiempo. Tenían costumbres arraigadas, personalidades que habían endurecido durante años de soledad. Se peleaban por cosas estúpidas, como preparar el café, qué canal de televisión ver, si las ventanas debían estar abiertas o cerradas, pero también redescubrieron el amor físico a los 75 años.
Sus cuerpos eran viejos y frágiles, marcados por décadas de vida, pero cuando se tocaban, cuando hacían el amor lentamente en las tardes de domingo, recuperaban algo de la pasión que habían perdido 50 años atrás. Una noche, 6 meses después de casarse, Carmen despertó y encontró a Roberto llorando silenciosamente. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estoy pensando en todo el tiempo que perdimos», dijo Roberto. 50 años, Carmen. 50 años que podríamos haber vivido juntos. Carmen se acurrucó contra él. «No pienses en el tiempo que perdimos, piensa en el tiempo que nos queda». «¿Cuánto crees que nos queda?». «No lo sé. Tal vez 5 años, tal vez 10, tal vez 20. Pero cada día que tengamos juntos va a valer por 10 de los que vivimos separados». Roberto la besó en la frente. «¿Crees que Miguel estaría orgulloso de nosotros?». «Creo que Miguel está riéndose de nosotros», dijo Carmen. «Dos viejos testarudos que necesitaron que su hijo se muriera para darse cuenta de que se amaban». Era verdad, y era horrible, y era hermoso al mismo tiempo, porque algunas historias de amor necesitan décadas para encontrar su final apropiado, y algunas personas necesitan perder todo para darse cuenta de lo que realmente importa. Roberto y Carmen vivieron juntos durante 8 años más. Él murió primero, a los 83 años, de un infarto mientras dormía. Carmen lo encontró por la mañana y su primer pensamiento fue que al menos, esta vez, no había tenido que verlo irse. Carmen vivió 2 años más, cuidada por Patricia y sus nietos. Murió en el hospital, rodeada de la familia que había encontrado al final de su vida. Sus últimas palabras fueron para Sofía: «Dile a tu abuelo que lo espero». Fueron enterrados juntos en el mismo cementerio donde estaba Miguel. La lápida dice simplemente: «Carmen y Roberto Silva, amor que venció al tiempo». Sofía y Daniel, ahora adultos con familias propias, visitan la tumba cada aniversario de muerte de Miguel. Les cuentan a sus hijos sobre los abuelos que se encontraron después de 50 años de separación, que se casaron siendo ancianos, que demostraron que nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Es una historia que suena demasiado perfecta para ser verdad, pero la vida, a veces, en sus momentos más generosos, decide regalarnos finales que creíamos imposibles. Esta ha sido la historia más improbable y dolorosa que he tenido el privilegio de contar. La historia de Carmen y Roberto nos enseña que los errores de la juventud pueden perseguirnos durante décadas, pero también que nunca es demasiado tarde para la redención. Nos enseña que el amor verdadero no siempre tiene finales felices inmediatos. A veces el amor verdadero significa vivir 50 años con el corazón roto. A veces significa sacrificar tu propia felicidad por proteger a otros. Y a veces, si tenemos mucha suerte, significa tener una segunda oportunidad cuando ya creíamos que todo estaba perdido. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Carmen debería haber perdonado a Roberto tan fácilmente? ¿Piensas que realmente es posible recuperar 50 años perdidos? ¿Conoces alguna historia similar de segundas oportunidades en la vejez? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia te emocionó, te indignó o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones y las oportunidades perdidas en tu vida. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias reales que desafían todo lo que creemos saber sobre el amor, la familia y la redención. Y asegúrate de ver nuestro próximo video sobre otra pareja que desafió todas las convenciones sociales para estar juntos.